Gracias. Bueno, seguimos ya hacia adelante y ahora vamos a la conferencia de cierre, a la conferencia de clausura de estas jornadas que parece mentira, ya están, digamos, hacia el cierre, y para ellas invitamos a la doctora Lorena Jóvenes. Ella es médica neuróloga infantil, instructora de mindfulness, también es terapeuta en el modelo de terapia centrada en la compasión del doctor Paul Gilbert, es investigadora en neurociencias, por lo cual eso ya me cala muy profundo en mi corazón, porque es muy importante en neurociencias contemplativas, y es una de las cofundadoras de Motivación Compasiva, otro grupo que también se encarga de difundir todo lo que tiene que ver con la compasión y la relación con la salud. Lorena, es un gusto. Ella nos va a hablar de teoría polivagal, las implicancias en el estrés y el burnout. Gracias por estar aquí, Lorena. Un placer. Ante todo, agradecerles por el espacio. Creo que ya empezar a generar estos espacios es empezar a instaurar este tema tan importante, así que gracias por la invitación, y también en este día tan especial, ¿no? En el día no sé si fue casualidad o fue a propósito, pero realmente es muy importante lo que tenemos todos para comunicar y para compartir en este día. Así que bueno, feliz día a todos los colegas que están todo el tiempo acompañando, ¿no?, en estos procesos de sanación, acompañando a otros y acompañándose a sí mismo, ¿no?, en el mismo acto, como contaba hoy en el mito de Quirón María Noel. Así que, bueno, voy a empezar, creo que tengo hasta las 3:30 más o menos, un poquito, yo para un poquito amoldar lo que vaya teniendo, así que bueno. Bueno. No sé cuántos de ustedes están familiarizados con la teoría polivagal. Explicar todo en una hora es muy difícil, pero bueno, la verdad que mi idea es hacer como un recorrido para que nos podamos todos llevar un pantallazo de lo que es, y sobre todo cuáles son las implicancias, ¿no?, que tiene esta teoría, sobre todo en el sistema de salud que hoy nos convoca, en todo el personal que trabaja, todas las personas que trabajan en relación a la salud, y qué impacto tiene en la formación de aquellas personas, como hoy también, y en varias ocasiones digamos, el impacto que tiene en la formación de las personas que van a acompañar a otros, y en el trabajo cotidiano, como mencionaba hoy también Marina. Así que la idea de hoy es, inicialmente, empezar a trabajar o a exponer, digamos, la relación que existe entre el sistema nervioso autónomo y los comportamientos defensivos que tenemos como especie, los cambios que ocurrieron y que propone el que trae esta teoría, que ahora les voy a comentar, los cambios que ocurrieron en el sistema nervioso autónomo de los vertebrados, y cómo, que esta creo que es la idea central que se va a ir desplegando a lo largo de la charla, cómo el estado fisiológico que genera un sentimiento de seguridad optimiza nuestro comportamiento social y a su vez promueve la digestión, el crecimiento y la restauración. ¿Esto qué quiere decir? Que el mismo sistema que promueve los vínculos amorosos, confiables y seguros es el mismo sistema que genera la fisiología de la sanación. Eso ya nos habla de que por diseño, ¿no?, estamos como seteados a vincularnos de determinada forma, y esa vincularidad es sanadora. Entonces la vincularidad es sanadora, y tal vez durante muchos años la medicina, ¿no?, se focalizó mucho en qué tratamiento, qué le vamos a dar, cómo se lo vamos a dar, que no digo que no sea importante, claramente es muy importante ese tipo de conocimiento, y también nos va a dar los skills necesarios o habilidades para ser compasivos, pero tal vez nos estamos olvidando de algún otro pequeño factor que no es tan pequeño y que tiene que ver con nuestro propio diseño, que es la vincularidad. Como la vincularidad y distintos tipos de vincularidad, por cómo somos por diseño, genera fisiologías de sanación, ¿no? O sea, y esto es muy, muy potente. Voy a dejar de compartir y voy a compartir en otro formato, porque ya veo que no me va a dejar compartir, ya me ha sucedido en otro momento, así que voy a tratar de compartir con el Drive, que me parece que va a ir mejor. Así que, bueno,
Disculpen, ahí vamos. Entonces hoy vamos a hablar en esta hora un montón del sistema nervioso autónomo, y tal vez hay personas que calculo que todos estamos familiarizados, pero por las dudas, ¿no? Vamos a hacer como un repaso, si bien estuvimos hablando un montón. El sistema nervioso autónomo es aquel que, ¿no?, es nuestro sistema, es la parte de nuestro sistema nervioso que genera como un nivel de actividad necesario del organismo para mantener la estabilidad en ambientes de constante cambio, ¿no? Y esto es indispensable para la supervivencia. ¿Qué quiere decir? Que hay un sistema, que es este sistema nervioso autónomo, que todo el tiempo está regulando determinadas variables de nuestro organismo. Cuando digo variables, digo, está regulando como varios compartieron, nuestro sistema cardiovascular, nuestro metabolismo y nuestro sistema inmunitario, para estar a la altura de las circunstancias. Claramente no es lo mismo estar en un lugar, qué sé yo que estoy ahora dando esta charla, que estar, por ejemplo, en este momento tirada en una reposera tomando sol, ¿no? Las demandas del contexto y las demandas internas son completamente distintas, y mi respuesta y mi organismo se va a adaptar específicamente a cada situación dependiendo no solamente del contexto, sino también dependiendo de mis experiencias previas, ¿no? Entonces, cada respuesta es diferente y a eso lo llamamos alostasis, ¿no? Esta capacidad que tiene nuestro organismo de estar todo el tiempo ajustando esas variables, ¿sí?, para mantenernos acorde al contexto en el que estamos. Y esto siempre va en línea con la supervivencia, que es la principal función que tiene nuestro sistema nervioso, que ya conocemos. Así que bueno, no sé qué me está dejando, no sé por qué no me está dejando compartir bien, así que creo que voy a tener que ir así, si no les molesta. No sé si se ve bien, ¿se ve bien? Bueno, voy a tener que ir compartiendo así, por ahí tal vez pueda agrandarlo un poco más. No, no puedo agrandarlo más, así que no sé si ¿se ve bien? ¿Sí? Bueno. Entonces, vamos a empezar hablando sobre básicamente qué es la teoría polivagal, y la teoría polivagal la desarrolla Stephen Porges, que es un médico psiquiatra y científico, ¿no?, en donde él comunica por primera vez esta teoría en 1994 en la Sociedad de Psicofisiología, en la Sociedad Americana de Psicofisiología, y aparece este primer paper publicado, en donde realmente la teoría lo que hace es centrarse en estos cambios filogenéticos en la regulación de los órganos, es decir, en el sistema nervioso autónomo del cuerpo, durante la transición evolutiva, ¿sí?, de los vertebrados reptiles a los primeros mamíferos. Ay, no sé si alguien tiene un micrófono abierto. Sí, ya lo estamos solucionando. Ahí está. Entonces, cómo la influencia de este sistema nervioso autónomo, también como la influencia de estos estados fisiológicos, también tienen, perdón la redundancia, una influencia importante en los procesos mentales y conductuales, enfatizando la importante comunicación bidireccional entre el cerebro y el cuerpo, ¿no? Muchos lo llaman que esta teoría realmente es una gran teoría que enfatiza lo que nosotros llamamos la conexión mente-cuerpo. Entonces, Stephen Porges, la verdad que empieza a desarrollar toda esta teoría a partir de algo que nosotros llamamos la paradoja vagal, ¿no? Y él lo que hacía era estudiar el patrón de frecuencia cardíaca de los neonatos y también de los fetos. Entonces él, a partir del patrón de la frecuencia cardíaca, tanto intraútero como al nacer, iba estableciendo los factores posibles de riesgo, ¿no?, o de resiliencia de ese recién nacido. Entonces lo que vio era que a veces la bradicardia, sobre todo la bradicardia fetal, como muchos sabrán, era considerada un factor de riesgo fetal, mientras que la variabilidad de la frecuencia cardíaca, que es lo que nosotros llamamos el tono vagal, también era considerado, por otro lado, un factor de resiliencia. Entonces él se hizo esta pregunta: ¿cómo puede ser que el mismo nervio, que es el vago, ¿no?, claramente, pueda, por un lado, ser un factor de riesgo y por el otro lado, ser un factor de resiliencia? Entonces, a raíz de eso, se empezó a interpelar
y empezó a ver que evidentemente el nervio vago tiene dos funciones, ¿no?, fisiológicas en momentos o en contextos determinados que es diferente. Entonces, por eso, a partir de eso, desarrolla esto que llama la teoría polivagal, porque entonces el nervio vago claramente es un polivago en algunas circunstancias, como vamos a ir desplegando y desarrollando. Entonces, realmente lo que vemos es que a lo largo de la evolución hubieron sucediéndose distintos cambios evolutivos en las respuestas defensivas de los reptiles que pasaron luego a mamíferos. Entonces, lo que vemos en los vertebrados reptiles es que en general son como que tienen un comportamiento solitario y tienen pocas conductas de cuidado. Y tienen dos respuestas de inmovilización muy importantes, ¿no? Una es la respuesta dos respuestas defensivas muy importantes. Una es la de inmovilización, ¿no?, que es el intento de reducir las demandas metabólicas y parecer inanimados, que están mediadas por el vago, ¿sí?, el vago dorsal, sobre todo, como vamos a ver más adelante. Y luego también hay otras respuestas defensivas de movilización, de lucha-huida, que son metabólicamente más costosas. Entonces los reptiles vertebrados tenían estas dos respuestas, ¿no?, la de movilización y la de movilización. Pero si vemos en los vertebrados mamíferos, en cierta forma, tenemos otro tipo de comportamientos, no un comportamiento solitario, ¿no? Y sí tenemos muchos comportamientos de cuidado, sobre todo en nuestra descendencia, y de cooperación. Entonces, para que haya ocurrido ese salto, digamos, en solamente tener respuestas defensivas, a empezar a tener conductas de cuidado, evidentemente en algún momento de la evolución tuvo que haber aparecido algún sistema que inhibiera esos mecanismos de defensa, ¿no?, interpersonales, y que fomentara y que nos dejara acercarnos los unos a los otros, porque hoy en día, en general, los reptiles entre sí, o sea, en general son bastante agresivos. Entonces, lo que termina sucediendo es que aparece un sistema en la evolución que fomenta la cercanía y la interacción, pero a su vez conserva las respuestas defensivas. Entonces nosotros, si vemos como humanos, ¿no?, como mamíferos que somos, por un lado conservamos estas dos respuestas defensivas, la de inmovilización y la de movilización, pero aparece, ¿no?, otro dispositivo, digamos, otro sustento neuroanatómico que nos permitió inhibir esos sistemas como de defensa para poder acercarnos y para que aparezca, ¿no?, claramente esta situación que es más que la clara función de cuidado de la que venimos hablando una y otra vez. Entonces aparece el cuidado como una estrategia de supervivencia. Entonces, y esto quiero que ya empecemos a pensarlo, ¿no? El cuidado asociado a la supervivencia. El cuidado no es algo, una cosa más, sino que en los mamíferos el cuidado literalmente es de supervivencia. Cuando un bebé nace, si no es cuidado por un otro, y si un adulto no quiere cuidar a ese bebé, digamos, no puede sobrevivir. Entonces, para los mamíferos, la supervivencia depende de cómo nos vinculamos los unos a los otros. Y a partir de esa forma de vincularnos, es la que emerge en la cooperación, la conexión y, como vamos a ver, la corregulación. Entonces esto es muy interesante, esta frase que dice Dovansky, que también estaba ahí en la época de Darwin, y él agrega esta frase que es muy linda, que dice que el más apto puede ser el más amable, porque la supervivencia a menudo requiere de ayuda y cooperación, ¿sí? Entonces, a menudo no, yo diría que casi siempre, ahora vamos a ir viéndolo, ¿no? Pero para sobrevivir realmente empezamos a darnos cuenta que en esta transición aparece esta función de cuidado, que tiene un sustrato neuroanatómico y neurofisiológico, y que esto se asocia a bajar los estados defensivos por un lado, pero a su vez promoviendo una fisiología muy particular, que es la fisiología de la sanación. Entonces, ¿qué es lo que aparece? Según la teoría polivagal
y Stephen Porges lo llaman el sistema de conexión social, que ahora vamos a ver qué es. Entonces, este sistema de conexión social, por un lado dijimos, baja las respuestas defensivas y promueve las interacciones sociales y la cooperación. ¿Y cuáles son esos cambios que se sucedieron? Porque para que nosotros nos podamos acercar a alguien y vincularnos, claramente tuvo que haber algún cambio. Entonces el nervio vago, que es parte, no es solamente, pero es parte del sistema parasimpático, ¿no? Que es el nervio más largo que tenemos en el cuerpo, este nervio tiene un núcleo en el tronco del encéfalo que es el núcleo dorsal del vago. Lo que postula Stephen Porges es que algunas células del núcleo dorsal del vago migraron al núcleo ambiguo. En ese proceso de migración, varias fibras se mielinizaron y varias vías motoras emergen del núcleo ambiguo y van a inervar algunos órganos supradiafragmáticos, en especial los bronquios y el corazón. Y la función que tiene sobre el corazón, esta mielinización de parte del nervio vago, que se lo va a llamar el vago ventral, a diferencia del dorsal, que va a inervar principalmente órganos por debajo del diafragma, es que lo que hace en el corazón es, va al nodo sinoauricular y genera lo que nosotros llamamos la arritmia respiratoria. ¿Qué quiere decir esto? Cada vez que nosotros exhalamos, durante la exhalación, este nervio vago ejerce una inhibición sobre el nodo sinoauricular y baja la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Entonces, en la inhalación hay como una especie de liberación del vago, ¿no? Ventral, y cuando exhalamos, ese vago funciona como un freno y ahí baja la frecuencia cardíaca. Entonces esto nos ayuda un poco a medir el tono de esta parte del nervio vago, que es el vago ventral, que es el vago social, llaman algunos. Ahora vamos a ver por qué. Entonces, esta parte del vago que fue a inervar el corazón, esto no quiere decir que haya partes del nervio dorsal que no hayan dejado de inervar el corazón, aún está eso que queda ahí como latente, que a veces se activa frente a situaciones de hipoxia, es lo que puede generar luego el síncope, pero bueno, en este vago ventral, ¿sí? Que activa, que está ahí sobre el nodo sinoauricular, además se integran de este sistema para conformar un sistema, otros nervios que inervan músculos de la cara y de la cabeza. Entonces, en conjunto van a formar lo que se llama el sistema de conexión social, actuando en forma sinérgica. Según Stephen Porges, esto es único en los mamíferos, y su función es la de, sobre todo la del vago ventral, es la de bajar la frecuencia cardíaca durante la exhalación y promover estados para generar interacciones, digamos, asertivas, no defensivas, básicamente, ¿no? No asertivas porque a veces la defensión puede ser asertiva. Entonces, ¿cuáles son los componentes del sistema de conexión social? Bueno, el sistema de conexión social tiene un componente somatomotor y un componente visceromotor, ¿no? En donde se integran estas dos funciones. Entonces, como vemos acá, a ver si voy a tratar de... A ver si pueden verlo mejor, porque me da cosa que no se pueda, no sé por qué no estoy Lore, pudiendo. ¿qué es una Chromebook? Sí, no, es una Apple. Ah, es una Mac, es un iOS, tenías razón. Estábamos hablando con Víctor, ¿qué era? Parecía una Chromebook, pero es un iOS. Ahí tendría que dejarte, ahí está, ahí está. A ver, sí, pero cuando tardo mucho en pasarlo es como que se queda, no sé por qué me hace eso. Entonces, bueno, el sistema de conexión social con este componente somatomotor y visceromotor, como vemos ahí, se integra, ¿no? Entonces, lo que se genera es esta acción sinérgica básicamente de ambos, ¿no? Sistemas. Entonces vemos en este sistema que están incluidos los músculos de la masticación, algunos músculos del oído medio, como el estapedio, músculos faciales, los músculos que inervan la laringe, la faringe, y algunos músculos de cabeza y cuello que permiten hacer como este movimiento. Vieron que muchas veces cuando a veces estamos escuchando a los pacientes, generamos como este movimiento. Eso es para mandar una señal de estás seguro conmigo, ¿no? Acá estoy yo, estoy presente con vos. Y lo mismo, bueno, y el componente visceromotor va a los bronquios y al corazón. Entonces, ¿cómo
¿no? Se integra esta inervación de cara y cuello, cabeza, voz y corazón, ¿no? Queda todo integrado para enviar y recibir señales de seguridad o amenaza. Ahora vamos a ver. Entonces, la expresión facial, la forma en la que nos miramos, el oído medio, ¿no? El rango, cómo contrae el estapedio para escuchar la voz melódica humana, la laringe y la faringe en el tono de voz, y el movimiento cefálico. Entonces, ¿cuál es la función de este sistema de conexión social? Bueno, la función era coordinar el corazón, ¿sí? La frecuencia cardíaca con los músculos de la cabeza y la cara. La función inicial de este sistema, que es cuando podemos ver si el sistema está funcionando bien o asertivamente, es la coordinación entre la succión y la deglución en los neonatos, y la función de la respiración y las vocalizaciones, ¿no? Esto vamos viendo cómo se va madurando este sistema de conexión social. Cuando vemos que hay chicos que tienen problemas con la respiración, las vocalizaciones, en coordinar la succión y la deglución, bueno, tenemos que estar atentos, porque esta es la base del sistema de conexión social. Que la función básicamente es la de enviar y recibir señales de seguridad o de amenaza, ¿no? Entonces, con cómo nos miramos, el tono de voz que estamos usando, los gestos, las posturas, en todas esas situaciones nosotros le estamos diciendo al otro si el otro puede estar seguros con nuestra presencia o no. Entonces, cuando nosotros, en consonancia con eso, el vago ventral baja la frecuencia cardíaca, se inhibe la respuesta de lucha-huida, ¿no? Que claramente es la principal respuesta del estrés vía el eje hipotálamo pituitario adrenal, reduciendo la inflamación y promoviendo el crecimiento y la restauración. Y a su vez hay una buena conexión social. Entonces, lo que estamos viendo en esta situación es que fíjense que la importancia de nuestra presencia corregulando a los demás, ¿no? A nosotros mismos y a los demás. Y todo este proceso es inconsciente. O sea, esta frase que dice acá, ¿no? La integración de la regulación de las vísceras con la cara y la cabeza se externaliza con las expresiones faciales, el tono de voz y los gestos. Todo el tiempo estamos comunicando cómo está nuestra fisiología con nuestra cara, nuestras posturas, nuestro tono de voz. Y eso es un importante componente de la sanación, como venimos hablando una y otra vez. Y eso además no solamente es importante, sino que es un imperativo biológico para nuestra especie. Eso es lo que quiero comunicar. No es algo más. Es un imperativo biológico sentirnos seguros. Sentirnos seguros es la base fisiológica de la sanación. Nosotros podemos dar cualquier tipo de fármaco a quien quiera, pero esa frase de que el fármaco viene cargado, ¿no? Claro que viene cargado con la vincularidad, viene cargado con la relación, y para poder, y en esa relación implica a los dos, ¿no? Implica que el paciente no amenace al médico y que el médico no amenace al paciente, ¿no? O sea, es mutuo, es en esa relación en la que se juega un montón de cosas, ¿no? Porque yo puedo estar dando un fármaco, pero si ese paciente entra en una fisiología de amenaza por cualquier cosa que sea, realmente la sanación va a ser muy difícil, ¿no? Entonces estamos omitiendo esto que es realmente muy importante y surge, ¿no?, de poder conocernos a nosotros mismos, y esos son los aportes que empiezan a hacer este tipo de ciencia, ¿no? El poder conocernos para poder empezar nosotros a tener mayor poder regulatorio y entender qué cosas tenemos que sí o sí incluir. Entonces, como dice Stephen Porges, tenemos un corazón en la cara y lo entonamos con la voz, ¿no? Proyectamos todo el tiempo el estado fisiológico en la cara, con los gestos, con las posturas, con los tonos de voz. ¿Cuántas veces, no? Estamos no sé, en una sala, en un recorrido, ¿no? Yo no me voy a olvidar nunca la primera vez que hice mi primer recorrido en sala en el hospital de clínicas, ¿no? En la unidad hospitalaria. Ya ese hospital me generaba como en su inmensidad, no nos dejaban ir por el ascensor, teníamos que ir por la escalera. Bueno, llegamos y todos éramos como 10 médicos
con la guía, que me acuerdo, el médico, muy, no sé si algunos lo conocen, todos juntos ahí mirando con el paciente, ¿no? Y todos hablando, bueno, tal que diga el laboratorio, tal que diga sus hipótesis diagnósticas, tal. Y yo miraba al paciente que estaba acostado en la cama y le miraba una cara de no entendía nada de lo que estábamos hablando, no sabía si era bueno, si era malo lo que decíamos, y yo entré como en una crisis en ese momento y dije, yo no sé si quiero ser esta médica que está acá. Empezó a generar como una angustia, ¿no? Como por esto que es un distrés empático, ¿no? Muy importante. Entonces la importancia de cuidar estos detalles, que no son detalles para nosotros, ¿no? Y que podemos revertir con cosas sencillas, pero tenemos que tener el profundo conocimiento de la implicancia que tiene en nuestro sistema nervioso autónomo, que después son las plataformas neurales para lo que nos contamos, para la sanación, para un montón de cosas. Entonces, el perfil autonómico que cada persona tiene, recordando que el sistema nervioso autónomo es la base, ¿no? Es este estado fisiológico que tenemos todo el tiempo para estar adaptándonos al contexto, ¿no? Este perfil empieza a setearse o a modelarse cuando nacemos en la interacción sostenida entre el bebé y su cuidador, ¿no? Y esas son las experiencias fundantes. Pero después, a lo largo de toda la vida, nuestro sistema nervioso autónomo es modelado y regulado por las interacciones con los otros, por la cantidad de interacciones de seguridad o la cantidad de interacciones de amenaza que yo voy teniendo. Entonces este sistema nervioso autónomo se va seteando, generando momentos que hay de conexión, momentos que hay de ruptura, momentos en donde conecto, se rompe la conexión, pero después puedo reparar, y todo eso tiene que ver con el apego, como hablaban en otras charlas, ¿no? Entonces es muy importante, y después vemos, hay escalas como las ACE, hay varias escalas, ¿no? En donde realmente se relacionan entre modelos de interacción de crianza, y luego patologías que se desarrollan en la adultez, ¿no? Entonces que hay muchísimos factores de riesgo, y esto tiene que ver porque nuestro sistema nervioso autónomo claramente se va seteando con la relación con los otros. Esto quiere decir que todas las consecuencias físicas y mentales de la adversidad se reflejan en nuestro sistema nervioso autónomo, y que queda seteado muchas veces en estados defensivos, que nos condicionan, ¿no?, para actuar luego. Es decir, podríamos decir en cierta forma como que el sistema nervioso autónomo guarda los recuerdos de nuestras relaciones interpersonales y después los usa para predecir las próximas relaciones que va a tener. Y esto es muy importante, ¿no? Es muy, muy importante porque está todo guardado ahí. Si yo he tenido muchas experiencias adversas, probablemente cualquier otro, implique, voy a predecir que me está amenazando. En cambio, si mis experiencias a lo largo de la vida interpersonales fueron de seguridad y de confianza, probablemente yo no haga esa predicción. Lo interesante es que, por suerte, los podemos ir modelando, ¿no? Que esto es neuroplástico y lo podemos ir cambiando. Pero tenemos que ser conscientes de esto primero para cambiarlo. Así que bueno, el sistema nervioso autónomo, para Stephen Porges, evolucionó entonces con el fin, ¿no?, de hacernos sentir más seguros, lo que permitió la interacción con un otro, que los reptiles no tienen, facilitar la supervivencia en contextos peligrosos y potencialmente mortales, y para esto desarrolló la vía vagal mielinizada que integra el sistema de conexión social, y además conservó los otros dos circuitos primitivos de defensa, que es el de lucha-huida y parálisis, ¿sí? Entonces, lo que hizo fue, a estos circuitos de respuesta programada de defensa y de supervivencia, de lucha, huida o inmovilización, le agregó este sistema de conexión social. Entonces, nosotros, los humanos, o los mamíferos en general, quedamos con un sistema nervioso autónomo, que por un lado tiene su rama simpática, ¿no?, que genera esto de la lucha, huida y movilización, que no voy a extenderme porque lo han desarrollado muy bien a lo largo de todas las charlas, y también tiene una parte del parasimpático, pero que lo que Stephen Porges propone es que
El nervio vago, entonces, en su recorrido, tiene el vago dorsal que ejerce su principal función por debajo del diafragma, es no mielinizado, no tiene un ritmo respiratorio, está en todos los vertebrados, no está mielinizado, y se encarga más que nada de todos los procesos de digestión, y se origina en el núcleo dorsal del vago. Por otro lado, tiene un vago ventral mielinizado, el más nuevo, el social, que sí sigue un ritmo respiratorio, está presente en todos los mamíferos, es mielinizado, es filogenéticamente más nuevo, y se origina en el núcleo ambiguo. Además de, digamos, adentrarnos y traernos esto del vago ventral, ¿no? esta que se asocia con los otros nervios más somatomotores para conformar este sistema de conexión social, él dice que en la teoría polivagal propone que tiene unos principios organizativos. ¿Qué quiere decir esto? Que en la teoría polivagal, para Stephen Porges, hay un proceso muy importante que es el de la nocicepción. ¿Qué quiere decir? Que todo el tiempo, instante a instante, el organismo, por supuesto en forma consciente, se está preguntando, ¿me siento seguro en este momento? ¿En esta situación estoy segura? Y esto involucra varios procesos, ¿no? Procesos del tipo top-down, ¿no? En donde interpretamos voces, gestos, movimientos, posturas, y también, digamos, participan procesos de tipo bottom-up, como la interocepción. Entonces, con esta mezcla de información, saco y sus experiencias previas, ¿no? Que sería otro mecanismo top-down claramente, saca esta conclusión de si se siente seguro o no, y a partir de eso va ajustando estas variables en el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo dice que tiene una respuesta jerárquica a esto, ¿no? ¿Qué quiere decir respuesta jerárquica? Que es una respuesta secuencial, es decir, como todo en el sistema nervioso, ¿no? Las respuestas que en general son respuestas jerárquicas, esto quiere decir que siguen un orden, ¿no? De lo filogenéticamente más nuevo a lo filogenéticamente más antiguo. Entonces, lo que va a tratar de hacer el humano frente a una situación desafiante, primero es conectar con un otro. ¿No? Esto de, bueno, hay una situación desafiante, trato de mirar al otro, a ver si el otro quiere conectar conmigo, juntos nos podemos corregular. Si eso no sucede, ¿no? Entramos en procesos de movilización, ¿sí? En general se activa el simpático, generando, ¿no? Movilización de tipo lucha-huida. Y si eso no funciona, vamos a lo filogenéticamente más antiguo, que es la inmovilización, como nos metemos adentro como las tortugas, ¿no? Claramente vamos a buscar la última estrategia en la cadena, ¿no? Entonces, en ese, digamos, rango o en ese ancho de bandas que nos estamos moviendo todo el tiempo. Y por último, habla acerca de la corregulación, que es lo que vamos a compartir ahora. Entonces, para la teoría polivagal, ¿no? Del sistema nervioso autónomo claramente tiene dos ramas, pero tiene tres tipos de respuestas, ¿no? Entonces tiene siempre la primera que se activa, como dijimos, que es la de conectar con otros, ¿no? Y generar una fisiología de la sanación, seguridad, promover la seguridad de los vínculos. Si eso no sucede, se activa el simpático, y si eso no sucede, activa el parasimpático dorsal, con una reacción de inmovilización, desesperanza, disociación, ¿no? Entonces este es el caminito que muchas veces, fíjense, el atrapado, ¿no? Esta sensación de desesperanza, de no poder, de despersonalización, todo esto que venimos hablando, cómo entrarían estas respuestas del vago dorsal, muy distante de lo que es el vago ventral, ¿no? Y acá hay una pérdida completa de la conexión, ¿no? Con el otro. Uy, ahí ven, no sé por qué, me hizo de vuelta eso. Bueno, vamos a tratar de compartir otra vez. Discúlpenme, a ver si... Esperen, que ahí va. Ahí va. Ahí vamos. Bien. Oh, perdón. De paso les doy un respiro, que es un montón. Bien. Ahí vamos. Y la corregulación, entonces decimos que por ende,
por lo que nos informa la teoría polivagal, el sistema nervioso es relacional, ¿no? Entonces, esto quiere decir que hay un beneficio biológico real cuando las personas se tratan con respeto y con calidez. Que la generación de estos vínculos seguros nos permite acceder a las funciones cognitivas superiores como la creatividad y la flexibilidad cognitiva y a la fisiología de la salud. Esto es muy importante, porque el estado autonómico es como el que nos permite acceder a los recursos que tenemos. Nosotros podemos tener muchos recursos, pero si no hay una fisiología del cuidado, es como que el acceso queda cortado. No podemos acceder a esos recursos. Con nuestras acciones, nuestras palabras y nuestros gestos, influimos en el cerebro y en el cuerpo de los demás, y ellos hacen lo mismo con nosotros todo el tiempo. ¿Sí? Y esto es muy importante, porque es algo muy sencillo, ¿no? Como realmente muy sencillo, y muchas veces no lo podemos lograr, ¿no? Es como esto de, o no entendemos realmente, no terminamos cabalmente de entender la importancia que tienen nuestros gestos, nuestra forma de hablar, nuestra forma de mirarnos. Así que bueno, eso es lo que Stephen Porges llama la corregulación. Entonces, el vago ventral, ¿no?, que es este vago mielinizado, actuaría en cierta forma como el director de la orquesta. Y vamos a ver qué quiero decir con esto. Lo que quiero decir es que volviendo ahora y envolviendo lo que venimos viendo, todo el tiempo, instante a instante, a través de la nocicepción, este proceso inconsciente, nosotros no vemos que esto está sucediendo, pero sí podemos sensar el resultado en nuestro cuerpo, estamos todo el tiempo captando claves de seguridad y amenaza. Si el balance en general es, hay mayores claves de seguridad, el vago ventral, a través del sistema de conexión social, hace que yo tenga este tipo de conductas, esté más amigable, más abierto, más conectada, más confiada, pueda cooperar. ¿Y qué pasa con mi sistema simpático? ¿Desaparece, queda desactivado? No, claramente, estos son matices, ¿no? No es que se activa uno, se desactiva el otro, o sea, eso no existe, uno a veces habla así, pero es como un mix, todo el tiempo son como distintos tintes. Entonces, el simpático genera una movilización segura, la adrenalina, ¿no? La noradrenalina se usan para el juego, la curiosidad, la creatividad, el coraje necesario en momentos de compasión, por ejemplo, para ser compasivos, en los deportes. Entonces, pero eso sucede porque hay un vago ventral que está como manteniéndolo en caja, ¿se entiende? Como que lo tiene en línea, no lo deja excederse, no lo deja entrar en un estado de hiperactivación, porque en el momento en el que entra en un estado de hiperactivación, el vago ventral, la conexión social se pierde. Y el vago dorsal, ¿qué es lo que hace? El que está por debajo del diafragma puede hacer una buena digestión, una buena restauración, promueve el crecimiento, puede generar situaciones de intimidad. Entonces, en esta situación en donde, fíjense, nos sentimos seguros, está la fisiología de la sanación y además de vínculos prosociales. Entonces, la prosociabilidad está completamente asociada con la fisiología de la sanación. Y estamos en este lugar de la ventana de tolerancia, acá en la zona de activación óptima, ¿no? Está ahí. El vago ventral está coreografiando la escena. Hay un poquito de vago ventral que dice, uy, se está excediendo, ¿no? ¿Vieron como el juego? El juego es un excelente digamos, motivador o regulador del sistema nervioso autónomo. Por eso es tan importante en los chicos, ¿no? Porque en los chicos todo el tiempo lo que estamos haciendo es como, uy, se hiperactivó el sistema simpático, pero a través de la conexión o una mirada, no, es hasta acá, ¿no? Entonces vuelve para atrás. Es muy regulando el sistema nervioso autónomo. ¿Qué pasa cuando las claves son muy amenazantes, como sucede en muchos escenarios? ¿Qué pasa? El vago ventral queda fuera de línea, es como que perdemos la conexión con los otros, el simpático se empieza a activar y empieza a generar reacciones de tipo lucha o huida, y si eso no funciona, el vago dorsal, ¿no? La parálisis, la disociación y todas las condiciones asociadas a esto. Colon irritable, la fatiga crónica, ¿no? Bueno, de todo, ¿no? Cosas que en general no están
muchas veces no tienen una etiología muy conocida, pero si uno empieza a mirar son estados dorsales de hiperactivación, ¿no? De hipoactivación, pero bueno, lo que quiero decir es, hay una activación dorsal permanente ahí que está actuando. Entonces, así es como funciona el vago ventral. El vago ventral es el que nos mantiene en esta zona óptima de tolerancia. Entonces la fisiología claramente colorea todas las experiencias para los humanos, ¿no? O sea, esta fisiología, ¿no?, que genera el sistema nervioso autónomo, nos condiciona todo el tiempo y genera cambios en la experiencia subjetiva y cambios en cómo nos contamos la historia. No es lo mismo contarnos una experiencia que está sucediendo cuando entra una persona, por ejemplo, y me dice algo. Si yo estoy en vago dorsal, lo voy a leer de una manera. Si yo estoy en estado simpático, lo voy a leer de otra manera, y si yo estoy en vago ventral, lo voy a leer de otra manera. La misma situación, y por ahí un día diferente, ¿sí? Entonces es muy, muy importante tener en cuenta esto. Entonces lo que podemos decir es que en realidad el sentimiento de seguridad, que les recomiendo este artículo que salió ahora hace poquito, y es muy interesante, salió este año, y se los recomiendo y se los puedo compartir luego para que lo lean. El sentimiento de seguridad se acuerpa, y esto quiero decir, acuerpa me encantó la palabra, porque realmente el sentimiento de seguridad no es una idea de seguridad, creo que todos la podemos sentir, ¿no? Es un sentir, está encarnada, porque es un estado fisiológico. El sentimiento de seguridad se acuerpa. Es un emergente de cómo está funcionando ese sistema nervioso autónomo, y es un imperativo biológico para nosotros. Si nosotros no logramos bajar los estados defensivos y entrar en estados de seguridad, va a ser muy difícil poder sanar. Entonces, promover la interacción y la cooperación, cuando nosotros promovemos estas interacciones prosociales y la cooperación, lo que estamos haciendo es promoviendo la fisiología de la sanación, porque es el mismo sistema, es el de conexión social. Vamos a promover la digestión, el crecimiento, la restauración, la disminución de la inflamación, todo lo que querramos, pero es muy importante este factor de seguridad. Por eso ahora hay no solamente la teoría polivagal, ¿no? Está la teoría más social que habla de seguridad psicológica en todos los contextos de trabajo. Digamos, esto está ocupando cada vez más espacio. Entonces este sentimiento acuerpado de seguridad y confianza, ¿no?, tiene un claro correlato, como dijimos, en la función, en la fisiología de la sanación, y por el otro lado, en las relaciones interpersonales. Tiene un sustrato neuroanatómico y fisiológico que estuvimos desarrollando, que es el sistema de conexión social, con lo cual el sentirnos seguros claramente es un proceso, es un imperativo biológico para la supervivencia de los humanos. Entonces acá empezar a plantearse qué cosas podemos hacer, ¿no? Esto de fomentar los vínculos seguros y confiables como neuromoduladores para promover estas experiencias de corregulación. Dicho en algo más sencillo, ¿no?, ¿cómo podemos promover los pequeños gestos, ¿no? Esto de que decías hoy vos, Jorge, que entraban en la sala, te interrumpían, ¿no? Esto de mirar a los otros, cómo nos movemos, qué gestos estamos usando, con qué tono de voz le estamos hablando, ¿no? Entre nosotros mismos, entendiendo que nosotros también nos regulamos cuando bajamos un poquito, ¿no? Cuando nosotros hablamos, cuando nosotros nos movemos, la forma en la que respiramos, todo realmente va a favorecer o no a la corregulación con los otros. A ver, esperen que ya... Vamos. Bien. Entonces, acá. Entonces, esto me parece como un buen resumen que traigo acá, ¿no? Esta íntima relación entre el sentimiento de seguridad y la salud. El sentimiento de seguridad y la fisiología de la digestión, crecimiento y restauración son una única cosa, ¿sí? Es como una moneda con dos caras.
¿no? Son completamente interdependientes, y de eso se basa todo lo que nosotros llamamos la cooperación, la conexión y la salud. Entonces, cooperar, conectar, bienestar y salud van juntos. Son fenómenos interdependientes para la fisiología humana. Bueno, y acá vamos a tratar de continuar un poco más así. Entonces, ¿cuáles serían las formas de intervenir? ¿No? Que ahora tal vez esto cobre un poquito más de sentido. Hay formas que nos trae la teoría polivagal, en donde podemos intervenir en una forma como más pasiva, que tiene que ver con los contextos, cómo realmente, cómo son los entornos en donde trabajamos, que esto es muy importante, cómo es la luz, cómo es el espacio, cómo es la temperatura, todo eso en forma inconsciente, todo el tiempo nos está afectando nuestro nivel de alerta o de nuestro sistema nervioso autónomo, ¿no? Entonces entender, empezar a generar espacios, hay toda una, esto después lo pueden investigar, hay muchísima información de cómo podemos generar entornos que generen, ¿no? No sé, algún aroma, algo que a mí me guste mirar durante el día, cualquier cosa, ¿no? Un cuadro, la luz que entra, bueno, todo ese tipo de cosas son variables muy importantes que a veces no tenemos en cuenta, ¿no? Y yo pienso en las condiciones en las que muchos de nosotros los médicos hemos trabajado, en las guardias, en los lugares, ¿no? En donde realmente los entornos son muy poco amigables. Y después hay prácticas que podemos hacer activas, ¿no? Manipular la respiración, determinados sonidos o música, cambiar las posturas, usar los gestos, usar todos los portales que nos provee la teoría polivagal. Todos los portales me refiero a todos los constituyentes del sistema de conexión social. Ahí tenemos un montón de portales por donde entrar y activar este vago ventral, que es el coreógrafo que genera esta fisiología del cuidado. El tono de voz que usamos, el tocarnos, a veces el tacto, ¿no? Cuántas veces como médicos, ¿no? Le agarramos la mano a alguien, estamos ahí, ¿no? Eso es muy importante, el tacto, ¿no? El cómo nos acercamos hacia otros y hacia nosotros mismos, ¿no? Qué potente es este gesto, ¿no? Autocompasivo. Y si ustedes miran, todas estas son las prácticas autocompasivas, porque en realidad la compasión, la base de la compasión es la activación de un estado de vago ventral. Los movimientos, las vocalizaciones, ¿no? Y si pensamos, esto es muy primitivo, cómo le hablamos a nuestro bebé, ¿no? Las canciones que cantamos, en el tono de voz en el que le hablamos, ¿no? Desde la imaginación, haciendo prácticas como puede ser, por ejemplo, un lugar seguro, ¿no? También activa todo este sistema. Y el juego, ¿no? El juego es algo muy bueno también, es algo que nos divierta, esto también promueve y son variables que podemos intervenir. Entonces, claramente el mismo sistema que promueve los vínculos es el mismo sistema que promueve el bienestar. Entonces, para calmar nuestra fisiología, sanar y crecer, necesitamos esta sensación visceral de seguridad. Ser escuchados y mirados por otros, sentir que alguien nos está sosteniendo en su mente y en su corazón. Eso es sumamente importante, para los médicos sobre todo, que tantas veces están tan poco valorados en los espacios, ¿no? ¿Cuántos de nosotros piensan también en nosotros, ¿no? Eso es en todos esos espacios, desde que nos formamos, esto que traían hoy, ¿no? No nos formaron para comunicar, no nos forman para estas cosas, entonces salimos a la cancha, no como uno puede, es tan difícil todo esto. Entonces, ¿cuáles son las implicancias que tiene esta teoría, ¿no? Que habla más que nada de la neurobiología de la seguridad, de la importancia de la neurobiología de la seguridad. Entonces, para la teoría polivagal, el estrés en realidad es una consecuencia adaptativa que resulta de la desinhibición de los circuitos de seguridad que promueven las funciones homeostáticas de crecimiento y reparación. Y también, para la teoría polivagal, no es suficiente la ausencia de amenaza para promover la salud y el bienestar. Tenemos que proactivamente generar claves de seguridad. No es suficiente que no haya amenaza.
Y eso muchos de los que trabajamos en compasión también lo sabemos. Hay que proactivamente generar estas claves de seguridad. Entonces los vínculos seguros y confiables son potentes neuromoduladores del estrés. ¿Mm? Y acá entra un poquito también la compasión con sus tres fluires, ¿no? Porque ¿qué es la compasión más que activar estos estados ventrales, ¿no? Para poder luego aliviar el sufrimiento del otro, ¿no? En combinación con estados simpáticos, en combinación con varios estados, el coraje, todo lo que necesitamos para modular eso. Y en sus tres fluires, ¿por qué? Porque la compasión es también hacia uno mismo, ¿no? Porque la verdadera compasión surge de la interrelación de estos tres fluires. La compasión a uno mismo, la compasión a los demás y la posibilidad de recibir compasión, que eso también en el sistema médico a veces es muy difícil, ¿no? Esta capacidad de poder recibir la compasión. Y por último, ya para ir cerrando y que por ahí podamos discutir algunas cosas juntos de las que hoy quise compartir. Entonces los humanos somos una especie social que la búsqueda de la seguridad claramente es un gran motivador. El sistema nervioso autónomo como sustrato neurofisiológico de la seguridad condiciona los procesos cognitivos, o sea, nos hace más o menos creativos, más o menos asertivos, condiciona las relaciones sociales, ¿no? Si nosotros estamos en modo amenaza, nos vamos a vincular de una forma, si estamos en un modo más vago ventral de otra, condiciona nuestra salud física y mental, y condiciona nuestro repertorio de comportamiento, ¿no? Entonces, las instituciones basadas en la cooperación y confianza son aquellas instituciones que realmente van a ser las que promuevan la salud y el bienestar. Esto es realmente muy importante, empezar a incluir esto que nosotros llamamos la neurobiología de la seguridad, ¿sí? Porque tiene implicancias absolutamente en todos los aspectos. Bien. Y ya por suerte, para ir terminando, porque ya estos slides no sé por qué no se me comparten. Ahí vamos. Estas son algunas de las conclusiones, ¿no? Para poder promover entornos seguros y de confianza en nuestra sociedad, cultura y sistema de salud, es una necesidad biológica que nos permite acceder a ese sentimiento de pertenencia y conexión tan importantes para la experiencia de sentirnos humanos y para la sanación. Ese sentimiento de resonancia que aparece cuando nos sentimos escuchados, mirados y sentidos por un otro. Cuando sentimos que el otro nos aloja en su mente y en su corazón, es que desplegamos nuestro mejor potencial. Así que, bueno, realmente creo que esto tiene muchas implicancias sobre todo en las políticas públicas también, ¿no? La neurobiología de la seguridad, en cómo realmente nos vamos a posicionar, en cómo vamos a formar. Mi hijo estudia medicina y a veces lo miro y digo, bueno, ojalá que empiecen a incluir, ¿no? En la formación todo este tipo de enseñanzas, para que realmente con pequeñas cosas, con pequeñas actitudes, como un gesto, como una mirada, como un abrazo a tiempo, ¿no? Podamos generarnos nuestro propio autocuidado y también el cuidado y propiciar la sanación de otros. Y yo me quedo también con esta última frase para cerrar y ya abrir entre todos los que tengan ganas de, no sé si habrá preguntas, pero bueno, quiero compartir esta última frase. Ahí vamos. Que es del libro de Sánate a tú mismo, que creo que también ahí María había traído lo del mito de Quirón, que está ahí, que es muy interesante también por ahí para los que tengan ganas de leerlo. Y él dice en un momento que durante largo tiempo el cuidado ha sido concebido como algo exclusivamente centrado en el médico o bien en el paciente. Pero en realidad la relación siempre es el crisol de la transformación mutua.
Y acá me quedo con dos palabras, ¿no? La relación y lo de mutuo. Porque cada vez que nosotros acompañamos a alguien en el proceso de sanación, también hay un proceso de sanación del médico, ¿no? O por lo menos en mi experiencia como médica, cada instancia me da una oportunidad para sanarme a mí. Así que en este día el médico no solamente quiero, nada, acompañar o felicitar a todos los médicos, sino también a todos los pacientes que me han dado la oportunidad también en este recorrido de poder sanar a mí también. Así que, bueno, gracias con todas las, con todas las vicisitudes de los slides. No, pero muy bien. Gracias, Lore. Seguimos en resonancia. Yo por lo menos sigo en resonancia y es todo, si bien hace mucho que esto lo viene estudiando Borges, es como que está calando en Argentina ahora últimamente, ¿no? Es como que está cada vez teniendo más presencia todo esto de la teoría polivagal. En el chat, una de las cosas que preguntan, voy a empezar por eso, una kinesióloga, también es osteópata, es dónde hay formación de teoría polivagal en Argentina. No sé si hay una formación oficial o si ustedes dan formación, si vos la das. No, que yo conozca, no sé si por ahí Julio o alguien más, que yo conozca no hay una formación oficial, pero sí hay muchas formaciones internacionales que la gente puede, hoy en día por Zoom es todo mucho más fácil, ¿no? Acceder. Yo cada tanto doy algún taller, pero no hago como, no hay una formación oficial, pero sí hay muchos talleres. Si entran en la página de Stephen Porges, él ofrece mismo talleres que son muy valiosos, mismo de la mano de él, que también pueden acceder. Así que sí, hay varias instancias, sobre todo los invito a que los busquen en la página de él, que también si quieres después yo les paso los links para que puedan investigar en esa formación. Bueno, vos desde motivación compasiva has dado, yo estaba en Sí, alguno de los sí, porque sí, este año di un taller, así que bueno, cada tanto cuando aparezca alguno, se los compartiremos. Julito. Lorena, bueno, impecable como siempre. Dos cositas, vos sabés que por un lado, un recuerdo de cuando yo era practicante de guardia, el practicantado de guardia, para el que no sabes, cuando uno va estudiando medicina y vas haciendo guardias, si no sos médico, en el Hospital Álvarez. Y recuerdo que, es más, yo estaba en el primer trimestre del primer año de medicina, en la nada misma. Pero una pareja de personas mayores, sí, íbamos, los atendíamos, íbamos al médico, le contábamos lo que íbamos y veníamos, éramos como transmisores, ¿no? De cosas, nosotros no tomamos ninguna decisión. Pero este matrimonio mayor, decían, ay doctor, pues no le podíamos decir que éramos alumnos, ¿no? Sí. Queremos después atendernos con usted. Y yo, claro, no le puedo decir que no era médico, y no me acuerdo qué fue lo que dije, pero siempre me quedó, estamos hablando año 92, siglo pasado, literalmente. Pero siempre me quedé con la idea de, ¿por qué esta gente, qué es lo que habían visto que querían que los atendiera? Mm. Yo creo que lo que pasó era que como yo no tenía pacientes a cargo mío, y en realidad tenía tiempo, les había dedicado tiempo, los había escuchado. Eh, Habían encontrado a alguien que, claro, no como los médicos de la guardia, que estaban con 700 pacientes cada uno, nosotros teníamos mucho tiempo como para poder dedicarle. Y creo que es esto, ¿no? El tema justamente de la relación y lo mutuo. Me parece que lo que ellos vieron es alguien que ni sabían si era médico o no, supuestamente ellos creían que sí, pero que les había dedicado tiempo, les había dedicado atención. Me parece que eso es la clave, ¿no? Y después, por otro lado, sí, Perdón. no, por favor, no, te Esto de interrumpo. que las cosas vienen cargadas, ¿no? La consulta cuando uno da un fármaco viene cargado con quién se lo da, con la vincularidad de eso, ¿no? Eso me parece como súper importante. Y esto también, cómo atenta, ¿no? Esto que vos traes de las guardias y los momentos, las consultas rápidas, el nosotros no poder tener tiempo, porque realmente si no es muy difícil la profesión, atenta contra estas posibilidades de poder generar contextos seguros, ¿no? Es Sí, muy difícil. Entonces, yo al menos mis pacientes saben que me pueden esperar 20 minutos o una hora y media, pero ninguno se queja porque, bueno, intento al menos durante la atención, de hecho no uso reloj, entonces intento darles el tiempo
que creo que la consulta merece. Y la otra cosa es, hace un tiempito justamente habíamos visto con Jorge una serie de artículos que habían salido diciendo que Jorge se había equivocado, que la teoría polivagal estaba equivocada. ¿Qué opinás vos de esto que se dijo Bueno, en la... es muy interesante porque él escribió todo un libro nuevo acerca para responder todo eso, así que es muy lindo, creo que lo salió también el año pasado, y también este artículo que sale en el 2022, creo que también digamos, es una contestación a todas esas críticas, así que los invito también a leerlo. Como todo en medicina, ¿no? O sea, en medicina y en ciencia aparece y después es criticado y después no. Creo que tenemos que estar atentos y ser permeables. Esto es lo que él propone, y si alguna vez aparece otra teoría que lo refuta y tiene una suficiente validez, bueno, tendremos que refutarla, no lo sé, pero bueno, está bueno siempre estar atento y escuchar toda la evidencia que va surgiendo, ¿no? Pero en esa línea es verdad que le han hecho algunas críticas, y creo que este artículo, por eso también específicamente lo puse, es una idea de contestación, y mismo en su página también hay un montón de contestaciones a todas las críticas que le han hecho, así que bueno, es interesante también explorar eso. A mí me resuena mucho. O sea, más allá después de algún otro detalle, a mí realmente la propuesta me resuena un montón, pero bueno, es algo personal. Sí, tal cual. Es como que en realidad cuanto más vas estudiando y más viendo, decís, sí, la verdad es que me cierra por todos lados. Cuando empezás a atar cabos y ves, sí, la verdad es que quizás, como vos decís, puede no ser perfecta, no sé, no soy tan conocido como para criticarla, pero al menos a mí me resuena, me cierra perfectamente. Nada, es lo que quería aportar. Gracias. Gracias, Tim. Yo quería decir, te iba a hacer una pregunta, pero primero quería decir, yo ya dejé lo asistencial hace mucho, yo ya no soy ni siquiera dinosaurio, ya estoy por ser fósil de la medicina, pero yo que puedo dar absoluta fe, incluso porque, bueno, Julio es el cardiólogo de la única hermana que queda de mamá, que tiene 98 años, mi tía, y yo lo vi en acción, su atención, su conciencia, su corazón en la atención, por lo cual es algo que tendrían que tener todos. En eso es excelente. Yo te quería comentar, nosotros una de las cosas que más proponemos cuando estamos con el equipo de salud es el tema de las pausas, obviamente, y una de ellas es la pausa respiratoria, con la conciencia de que si yo hago una pausa respiratoria bien hecha, si estimulo a través nasal, con la inspiración, llevo bien la inspiración profunda y hago una expiración nasal también más larga, con eso, al cabo de, no sé, 10 respiraciones, unos segundos dentro del primer minuto, por lo menos lo que tenemos conciencia, y por eso te lo pregunto a vos para que vos nos corrijas, sino se activa el núcleo ambiguo, ¿no es cierto? Empieza a activarse. Esto es exactamente así, por lo poco que hemos visto, pero quiero tu palabra, que es la del especialista, ¿no? Bueno, sí, claramente, eso es lo que propone Stephen Porges, que cuando uno hace la exhalación más larga que la inhalación, lo que está haciendo es promover que ese freno vagal, es decir, que ese vago ventral ejerza su influencia sobre el nodo sinoauricular y genere una baja de la frecuencia cardíaca, y podamos estar como entrar en un estado fisiológico parasimpático, ¿no? Modulador del bienestar o de la salud, ¿no? Entonces sí, claramente hacer la exhalación más larga que la inhalación es, digamos, es proactivo para activar estos sistemas más vagoventrales, y de hecho la activación del núcleo ambiguo, ¿no? En ese sentido. Y esto Así sería a través de, obviamente, de la nariz, o sea, tendría conexión con el riñencéfalo, o sea, directamente por las conexiones de, digamos, del sistema límbico a través de eso. Si es por la boca, no tiene efecto. ¿Es así? Sí, eso no estoy tan segura si es que por la boca no tiene ningún efecto, la verdad que no estaría tan segura. Sí que la exhalación tiene que ser más larga, pero no sé si ustedes tienen alguna evidencia de que por la nariz ocurre y por la boca no. La verdad que sí que la exhalación tiene que ser más larga, pero bueno, si ustedes tienen alguna ¿Había otra alguna evidencia. publicación? Algo había de eso. Si lo encontramos, no Dale. sé si fue en un post que incluso que hizo una neurocientífica
castellanos que está tan ahora en boga, Nazaret, y ella pero lo vamos a compartir, así vos nos decís. Y la otra Bien. cosa que quería preguntar es, desde esta relación, ¿no es cierto?, de la seguridad con la sanación, y vos hablaste también de la imaginería, ¿no es cierto?, que es tan importante. Esto entraría, por ejemplo, nosotros tenemos una pausa que se llama la pausa del lugar seguro, que dura más o menos entre 7 a 8 minutos, en donde tratamos de entrar por la respiración, pero después apelar a la imaginación y imaginarnos en un lugar seguro, en donde obtengamos calma, por ahí a veces acompañados, a veces solos. Todo esto también tiene que ver con esa activación del núcleo ambiguo. Exacto. Hay mecanismos top-down y hay mecanismos bottom-up, ¿no? Desde esos dos lugares tenemos la posibilidad. Cuando hacemos la imaginería, que es muy potente, es verdad que hay personas que les cuesta un poco la imaginería, otros que les es más fácil, pero a las personas que les es fácil, la imaginería es muy potente, porque claramente es imaginarse para la activación, o sea, imaginarse todas estas escenas para, ¿qué quiere decir? Me imagino para poder encuerparlo de vuelta, ¿no? Para generar este resultado en el cambio fisiológico de la persona. Pero sí, es el lugar seguro, es una práctica como muy usada, mismo en las prácticas de compasión, o imaginarse que uno está dando compasión, o imaginarse que uno está enfrente de una persona que fue compasiva con uno, imaginarse esa persona, qué cualidades tiene. Eso hace que podamos transformar una idea en algo fisiológico, ¿no? Una idea en algo que llega y se encarna más en el cuerpo. ¿Mm? Excelente. Y por último te pregunto algo que pone acá Mariela, que nos acompaña acá en el chat. ¿Hay una relación entre la respuesta vagal de cada persona y la relación con el estilo de apego seguro que puede haber recibido en su infancia? Claramente, porque ella destaca eso. Ella es abogada, por eso te digo, abogada y razona esto, por lo cual es impresionante. Pero Sí, justo lo que había hablado Elsa Wolfer ayer. O sea que hay una relación directa. y total, pues, son todas formas de decir lo mismo, siento, ¿no? El apego, el estado vagoventral, cuando yo hablé de cómo se seteaba, se iba modelando el sistema nervioso autónomo, el apego es la forma en la que se modela ese sistema nervioso autónomo. ¿Y cómo se modela? Cuando generamos con el cuidador momentos de conexión, desconexión y reparación, ¿no? Y en general el apego seguro es cuando podemos responder un 33% de las veces en forma segura, y en el resto podemos ir reparando, ¿no? Pero bueno, el apego seguro es eso, es cuando hay un otro que me aloja en su mente y en su corazón, básicamente, y puede responder a mis necesidades, y eso va modelando todo el sistema nervioso autónomo. Excelente. No, y lo interesante es que a través de esas relaciones, por eso están estas escalas, ¿no? Como la ACE que mencionaba antes, en donde uno puede ver cómo la vincularidad, la historia de vincularidad, ayuda a predecir, ¿no? Mis vínculos, y eso también está asociado a determinadas enfermedades crónicas. O sea, entonces, bueno, hay realmente un vínculo en eso. Queda claro, excelente. Bueno, el año que viene, quiero, bueno, ya cerrando, comentarles que lo que estamos charlando es con la gente, o sea, con Silvia Pujol, que es la jefa de servicio de salud mental, y con el comité de docencia. Todavía nos falta juntarnos, pero es posible que hagamos un JAEL anual, pero de un solo día, de actualización. Así que todos quedan en forma invitada permanente para ver cómo vamos armando cada año. Me parece que es muy importante todo esto. Gracias a todos por todo lo que han brindado, gracias a todos los expositores. Julio está acá por mérito, no por amistad, creo que todos lo sabemos, Julito. Y un compañero de columna vertebral de nuestro comité. Y bueno, gracias también a las autoridades del hospital que nos han permitido compartir este espacio. Muchísimas gracias a todos, y si Dios quiere nos vemos en JAEL 2023. Gracias. Gracias por el espacio, gracias. Gracias, Jorge, gracias a todos, que estén muy bien. Muchísimas gracias.